¿Cómo les va? ¿Sí? ¿Listos a recibir la palabra? ¿Seguros? Ok. Yo sí creo que esta palabra es una palabra que es del cielo. Y cuando digo que es del cielo es que está en la Escritura. Que toda palabra es inspirada por Dios y por el Espíritu Santo. Y lo que queremos nosotros en esta mañana es que Él nos use y que también usted y yo abramos el oído, el entendimiento, para que lo que de Dios procede a través de la Escritura pueda ser captado y que pueda ser algo que en medio de nosotros haga diferencia. Amén. Las lecciones en Mizpa. En Primera de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 1 al verso 6. Sin embargo, voy a solicitarles que ahorita vamos a leer ese texto. Antes, quiero que leamos un texto que aparece en Génesis capítulo 31 y verso 49. Ese texto está estoy usando en este momento Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa Mizpa? ¿Perdón? Dice así ese texto: pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia, pues Labán dijo: que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardaremos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. El testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Mizpa significa atalaya. Mizpa significa montículo de piedras o un majano erigido por Jacob en los montes de Galaad como monumento del pacto hecho entre Labán y él. También es llamado majano del testimonio. Este indicaba simbólicamente que Dios vigilaría entre las dos partes. Es decir, que cuando nosotros decimos la palabra Mizpa, estamos diciendo hay un pacto entre usted y yo, que Dios sí lo mira, aunque yo no lo mire. Hay muchas lecciones provistas en la Biblia y tantas aplicaciones, hermanos, con respecto a esta palabra Mizpa, a lo que en el mundo espiritual nosotros pudiéramos ver. Y yo creo que cuando aparece Mizpa en el texto sagrado no es únicamente un valor histórico, sino que por medio de la revelación divina el Señor pone a nuestro alcance toda una fuente de información espiritual que, si hacemos caso a las mismas, de verdad seremos grandemente ayudados. La palabra se escribió para ser obedecida. Una de las cosas que nosotros vemos con respecto a Mizpa, cuando hablamos de pacto y cuando hablamos de Mizpa, estamos hablando de estar seguros que de lo que nosotros estamos haciendo, que lo que nosotros estamos viviendo, lo estamos viviendo, como dice el texto sagrado, en esa quietud. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El que vigila el pacto es Dios. El que vigila toda nuestra vida es Dios. El ojo de Dios está sobre tu vida y sobre mi vida. Y el que pronunció Mizpa fue el mismo Dios. Y que a través de Jesucristo, en el pacto que hizo de sangre, Él dijo Mizpa. Él es el testigo por siempre en medio de lo que Jesús hizo y lo que nosotros nos hicimos acreedores a través de la obra del Cordero. Usted está en pacto conmigo.
Yo apunté aquí, cuando yo digo esto, todo el mundo va a decir, amén, hermano, aleluya, te amamos, pasar. Voy a decirlo de nuevo. Parece que es que usted está en pacto conmigo. Señor, funciona. Yo estoy en pacto contigo. Ahora sí. Y ese pacto fue hecho a través de la cruz. Que no se nos olvide a nosotros qué fue lo que Él hizo. Y si acaso se te olvida, si acaso ¿se acuerdan de ese canto? No se le olvide, hermano, que usted y yo estamos en pacto con Él. Que todo lo que usted haga, que todo lo que usted diga, será tomado en cuenta sobre la base de lo que Él es y sobre lo que Él hizo. Eso es Mizpa. Usted está en pacto con Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor le dijo, estad quietos a gente como nosotros que es inquieta. A gente como nosotros que todo lo queremos hacer rápido. Él dijo Mizpa también para nosotros en esta etapa espiritual que Dios te lleva a subir. Y en esta etapa, cuando hablamos de Mizpa, Él nos va a llevar y no por un ascensor. Él nos llevará a subir por una escalera y hay que subirla despacio. Y hay que subirla de forma adecuada para llegar a esa estatura, para llegar a ese crecimiento de una iglesia madura, de una iglesia responsable, de una iglesia que se identifica con el poder del Espíritu Santo, de una iglesia que se identifica con el pacto de sangre hecho una vez y para siempre. Una de las responsabilidades del pacto tiene que ver que yo tengo responsabilidad de cuidar y de velar por todo aquello que Dios ha dejado a mi cargo. ¿A quién tiene usted a cargo? La hermana tiene aleluya. Cuídala. ¿A quién tienes a cargo? ¿Con quién estás en pacto? Hermanos, hay una verdad absoluta que se tiene que levantar en esta mañana. Nosotros somos su iglesia. Nosotros somos su pueblo. Y como tal, también pertenecemos a una iglesia local. Usted tiene una responsabilidad y usted tiene que tener una identidad con la iglesia local. Usted tiene que tener una identidad con la casa de Dios, con la familia de aquí. Esta es tu familia. Usted y yo tenemos que velar los unos por los otros. Usted y yo tenemos que amarnos y respetarnos los unos a los otros. Usted y yo tenemos que velar y saber cómo está mi hermano y mi hermana. Y que yo sea un testimonio, que yo sea una columna, que yo sea una alfombra por donde mi hermano y mi hermana puedan caminar en paz y en armonía en medio de la comunidad de fe, en medio del pueblo de Dios. Eso es Mizpa. A nosotros nos cuesta menos acercarnos a algunos. Pero la Escritura, cuando habla de pacto, habla de todos. Amén. ¿Cómo está tu hermano? Cuidado con respuestas inadecuadas carnales, como la que aquel hombre dio un día. ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano? Usted sí tiene que interesarse por su hermano y por su hermana. Es lo que Dios a usted le ha dado. Y como yo sé que el Espíritu de Dios, ese Espíritu que despertó a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué, sumo sacerdote, llegó el domingo pasado por aquí. Esto me autentica para poder hablar de la forma en que estoy hablando. Doy gracias a Dios porque de verdad, qué buena lección, qué buena predicación. Qué bien, Nati. Qué bien, jóvenes. Así se hace. De eso se trata. De que ustedes puedan dar la cara por esta casa. Y que ustedes hagan diferencia. Y que si acaso a nosotros los más viejos se nos ha pegado la religiosidad, que ustedes nos sacudan el polvo.
La juventud tiene que tomar su lugar. El espíritu que invadió a Zorobabel, el hijo de Salatiel y también a Josué. Me encantó ver a ese hombre vestido. ¿Dónde está? Ahí está. Mano, ¿qué es esa? Qué bueno Ageo. Es un Ageo muy joven. Porque posiblemente Ageo contaba con unos 80 años. ¿Verdad? Por ese tiempo. Eso lo aprendí ahí. Pero por eso estamos hablando de Mizpa, un lugar donde Dios echará agua limpia y limpiará tus impurezas. Mizpa tiene que verse como una limpieza de la religiosidad. Mizpa implica que Él limpiará tu angustia. Mizpa significa que visitará otra vez la gloria de Dios que vendrá y vendrá. Y el enemigo, como pasó con Dagón, ¿se acuerdan? Ese Dios que había ahí, que lo encontraron en el suelo y que lo volvieron a juntar. Pero el poder de Dios, cuando ellos tuvieron el arca ahí, en ese lugar del arca de Dios, la presencia misma de Dios, la gloria de Dios salía. Y entonces ese ídolo tuvo que sucumbir ante la misma presencia de Dios. De eso se trata Mizpa. Yo vengo muy inspirado con Mizpa. Y les tendría que contar. Ya el martes conté mi testimonio, ¿verdad? Tremendo testimonio. No lo puedo contar porque es muy largo. Ocupé como, ¿verdad? Pero fue, de verdad, yo fui impactado. Yo fui chocado. Yo fui tocado. Yo siento que yo no seré el mismo a partir de ese tiempo para acá. Inclusive mi perspectiva de Dios ha cambiado de una forma, hermanos, distinta. Y yo lo digo para la gloria de su santo nombre. Y me di cuenta que tengo que empezar a caminar porque no he caminado. Y me di cuenta que tengo que empujar y que tengo que jalar. Y me di cuenta que tengo que, como dice la Escritura, estorbarle a la iglesia para que siga, para que seamos una iglesia santa, una iglesia que adore y su santo nombre. Y me di cuenta que debo estorbar y esforzarlos a entrar a ustedes por la puerta que es Cristo mismo. Entonces, hermanos, no se preocupen si me tienen que hacer mala cara. No se preocupen si ya no me quieren tanto. Ya no quiero que me quieran. Ahora quiero que queramos a Jesús juntos. Amén. Hay algunas visitas aquí. Que no se asusten. Que no se asusten, porque yo no soy así, yo soy medio amoroso. ¿Sí? Pero con respecto a la palabra tenemos que ser duros. Porque la palabra, hermanos, está escaseando en estos días. Mizpa. Nosotros necesitamos mirar el cuadro completo con respecto a Mizpa. Hay un llamado de Dios a que vayamos a Mizpa. Mizpa significa atalaya. Dios vigila entre tú y yo. Dios vigila entre tú y yo. Hermano, dígale al que está a la par. Dígaselo. Dios vigila entre tú y yo. Dios está vigilando en medio de mi familia. Dios está vigilando en medio de mi casa. Dios está vigilando en medio de mis hijos. Dios está vigilando en medio de la iglesia local. Mizpa, Dios sí sabe y tiene cuidado. Y yo estoy diciendo en el nombre de Jesús, hermanos, y estoy confiando y creyendo que Dios abrirá puertas a personas que pudieran estar aquí en cualquier momento circunstancial de su vida, en angustia, en desnudez, en no trabajo, en soledad. Dios ha dicho Mizpa para nosotros. Mizpa, Él va a vigilar, Él va a hacer lo que Él sí sabe que tiene que hacer. Él levantará el gozo de la salvación en medio de este pueblo. Y yo creo que sí es hora de levantarnos en el poder del Espíritu Santo, hermanos, para poder cambiar aquellas cosas que en medio de nosotros deban de ser cambiadas. Yo les aliento en esta mañana a considerar la lección espiritual que ocurrió en el territorio de Mizpa. Israel, hermanos, y este es el cuadro.
El llamado de Dios a Mizpa, que significaba atalaya, que Dios vigila entre tú y yo. ¿Qué fue lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hermanos, Saúl reúne al pueblo en Mizpa y vamos a mirar este cuadro. Cuando estamos en el primer texto que les di, en Primera de Samuel, en el capítulo 7, ¿sí? ¿Se acuerdan? 7, 1 al 6 o al 5. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo con devoción. Estuve en una iglesia, estuve visitando y visité, bueno, como cuatro iglesias, pero una iglesia yo nunca había ido, pero me hizo mucha gracia porque cada vez que íbamos a leer un texto, la gente se ponía de pie. Y yo decía, bueno, vamos a ver el texto que aparece, y yo dentro de la prédica, y la gente se ponía de pie. Y al final, otra vez el texto, lo que dicen Corintios, y la gente se ponía en pie. Por supuesto no me quedé con el asunto, y después me le acerqué al pastor y le digo, ¿qué es esto que usted tiene a esta manada de una forma tan adecuada al texto sagrado? Dice, ni lo impuse, dice, ni sé, ni está, pero así lo hacen. Siempre me encontré con esta iglesia. Cada vez que se habla la palabra y se va a decir de la palabra, ellos se ponen en pie y leen la palabra en pie. Digo yo, bueno, qué bueno, ¿eh? Que es Dios. Eso fue lo único que dije. Y que dicha que él no me preguntó nada. Dice la escritura, entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret, y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua del pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Amén. Ese texto es el que nos da a nosotros lugar en esta mañana para seguir pensando y meditando, para seguir reflexionando con respecto a esta palabra Mizpa. Ya dijimos qué significa Mizpa y qué necesario es que nosotros de verdad entendamos esta parte de lo que pasó ahí. La relevancia de Mizpa es que en este lugar es donde el profeta Samuel reúne a ese pueblo de Israel para darles una fuerte amonestación. Cuando nosotros pronunciamos Mizpa, la exhortación no debe faltar. Cuando nosotros pronunciamos Mizpa entre nosotros, la adoración no debe quedar por fuera. Cuando nosotros pronunciamos Mizpa, necesitamos entender que los ejercicios espirituales deben estar acorde con el momento y con la vivencia como cristianos, como iglesia, como casa de Dios. Entonces, si nosotros logramos comprender este cuadro de lo que está pasando ahí en Mizpa, nosotros vamos a asegurarnos de algo. Mizpa también significa lugar en donde la presencia de Dios sería invocada. Ya lo leímos en el texto, ¿verdad? La relevancia de Mizpa en este lugar, el profeta Samuel se reúne con el pueblo y les da una fuerte amonestación. Y nuevamente Israel y los filisteos se encontraban frente a frente. ¿Qué ocurriría, hermanos? ¿Podrían los filisteos vencer a los israelitas? Las victorias de Dios no son casualidad, hermanos. Las victorias
de Dios son las victorias que trascienden los espacios, los tiempos y el razonamiento. Las victorias de Dios, cuando nosotros estamos en ese pacto, son algo formidable, son algo extraordinario, son algo sobrenatural. Un pasaje y ponérselos ahí en el piso. Dios sí sabe cómo tratar con la gente, porque Dios es un Dios que sabe que Él está en pacto con nosotros. Dios sí sabe cómo cambiar tu vida. Dios sí sabe cómo cambiar a tus hijos, si usted se somete al poder del Espíritu Santo de Dios. Pero si usted sigue en la misma vagabundería espiritual, usted no caminará ni un paso más. Y será solamente una persona religiosa, aburrida, que piensa que Dios ni existe aquí, ni está aquí en medio de nosotros. Pruébelo. Perdón por el grito. Dios está aquí. Dios también vive en esta casa. Dios vive en tu casa. Dios vive ahí. Ahí está. Pero hay vagabundería. Despierta el espíritu. Despiértelo, hermano. Tenga un compromiso con sus cosas espirituales. Tenga un compromiso con su iglesia, con su casa. Deje de estar tan rotativo, viniendo un día sí y otro no. Eso no le hace bien a usted ni a nadie. Ore sin cesar, ore por la iglesia. Comprométase, asista. Evangelice. Pronuncie el nombre del Señor. Oremos unos por otros, ayunemos, busquemos la presencia de Dios. Deje de desgastarse tanto en su trabajo, desgástese en el reino. Y trabaje honradamente para la gloria del Señor y sea el mejor empleado. No llegue a marcar un minuto antes, ni salga un minuto después. Si usted tiene que dar un par de horitas más a su jefe, déselos para la gloria de Dios. Cuando le van a pagar, dígale: no, yo no quiero eso, yo doy para la gloria del Señor. Eso es Mizpa. El lugar en donde la presencia de Dios sería invocada. Hermano, Samuel en ese momento no era nadie. Samuel es puesto como profeta del Dios Altísimo en Mizpa, pero él está invocando la presencia de Dios. Ellos habían tomado, hermanos, aquella parte en donde los filisteos agarraron, hermanos, el arca y se la llevaron. Y no había nada que hacer. Hermano, ¿sabe cuánto había pasado el pueblo de Israel sin la presencia del Señor? 20 años. Y que 20 años no es nada, es febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. 20 años no es nada, dice la canción. 20 años es algo para usted. ¿Cuánto tiene usted de ser creyente? ¿Cuánto tiempo tiene de caminar usted en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué nos desestabilizamos tanto? Hoy es un tiempo de venir a Mizpa. Hoy es un tiempo de decir 20 años y es mucho. Un día en la presencia, sin la presencia de Dios es mucho. Hermano, yo no estoy diciendo que dejemos de ser nosotros. Yo no le estoy diciendo conviértete en un místico. Yo no le estoy diciendo usted tiene que estar en la iglesia todo el día y todos los días. Yo le estoy diciendo, me estoy diciendo también, debo andar en la presencia del Señor. Debo de ser la boca de Dios, debe ser sus manos, debo ser sus brazos, debo ser sus pies, debo caminar en el Espíritu, para que cuando Dios me ponga palabras, como me puso con esta mujer, aunque a usted le suenen locas y aunque usted quiera la gente despedazarlo y botarlo, y yo decía, qué riesgo, porque si esta mujer me tira aquí afuera, ¿qué hago? Con el frío que estaba haciendo y no sabía por dónde agarrar yo ahí. Y para peores andaba sin carro porque me dejaron y después me recogían. Pero que usted pueda decir, ¿eso le parece locura? ¿Qué te parece locura? No hay locura en donde usted empieza a reconocer que usted necesita a Cristo. No hay locura cuando usted empieza a reconocer que hay cosas que usted estaba haciendo que no debe seguir haciendo. Eso es del Espíritu. Y yo lo digo porque hoy
Y lo estoy diciendo particularmente para todos nosotros y en la particularidad para una persona. No es locura venir al reconocimiento de que se necesita a Dios. No es locura y no tiene que darnos vergüenza decir, y sí, y me salí de esto, y me salí de lo otro, porque en eso es donde está de verdad el pacto sagrado de Dios, el que nosotros volvamos a ese Mizpa, la presencia de Dios que iba a ser invocada en Mizpa. Otro momento en 1 Samuel 7:3, en el primer texto, en la primera parte, en estas lecciones que aprendemos de Mizpa. Hermanos, en el verso 1 nosotros vimos que el arca del testimonio había sido traída a aquella solemne convocatoria. Mizpa, hubo un despojo de los ídolos. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Usted tal vez en esta mañana y yo también en mi reflexión pudiera decir: no, yo no tengo ningún ídolo. No, yo no le estoy sirviendo a nadie más que a mi Dios. Pero usted y yo tenemos que hacer el examen de conciencia. Un ídolo para nosotros en el texto sagrado es un dios ajeno, que era el dios ajeno de Astarot y también los de Baal. Pero para usted y para mí, ¿qué se constituye? ¿Qué es lo que constituye realmente un ídolo? Sí, hermanos, a veces somos nosotros mismos. Sí, hermano, lamentablemente a veces somos, porque nosotros somos muy buenos para chinearnos solos. Oh, bullito yo. Quédese aquí, queditico. Usted se lo merece. Usted lo ha hecho mucho. Tranquilo, no se preocupe. ¿Qué importa? Algún día será de día. Y nos chineamos ciertas cosas, nos chineamos ciertos aspectos. No queremos soltar algunas cosas que debiéramos de haber soltado hace mucho tiempo. Y yo no les estoy hablando de que usted está en adulterio, en fornicación. No, yo no veo aquí nada de eso. Y si lo veo, lo digo. Estoy viendo cosas de gente especial, gente muy buena, gente muy trabajadora, gente muy dedicada, gente que ama al Señor, pero mucha gente que no quiere dar el paso de fe y no quiere meterse en las disciplinas espirituales. Estoy viendo gente que no está haciendo cosas malas, trabajando, siendo buena ama de casa, siendo buen esposo, buena esposa. Estoy viendo gente trabajadora y gente comprometida, aún en la casa aquí, aún con la iglesia. Pero también estoy viendo gente que de verdad no quiere asumir el reto de la espiritualidad y decir: yo voy por el Señor, yo me niego a mí mismo, tomo la cruz y le sigo. Yo me comprometo a estar, a orar, a ir, a ayunar. Yo me comprometo no solamente a ir al culto, me comprometo a cuidar a mis hermanos. Me comprometo a que Mizpa sea una realidad en mi pacto con mi iglesia, con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Ahí fallamos porque hay dolores y aquí hay gente que se duele. Aquí hay gente que está, hermanos, en un estado de depresión y no se han dado cuenta y hay que sacarlo. Hay que quitárselo. Hay personas, hermanos, que están tan dolidos que cuando abren su boca lo único que hacen es dañar a cualquier persona. Hay gente que está con su dolor y en lo que dicen y en lo que hacen, maltratan. Hay gente que ya no quiere, sencillamente, hermano, a la esposa se le habla con amor y con todo respeto y con todo cariño. Y los gritos no involucran ninguna de esta descripción. Igual para las esposas, lo mismo. ¿Hay algún ídolo en tu vida? A la meditación. Solo en la meditación y solo en la presencia de Dios usted se dará cuenta, hermano, porque en el análisis rápido usted diría: no, pues más bien vea que estoy aquí, vea que doy, vea que canto, vea que hoy canté, vea que tantas cosas, hermanos, a nosotros nos quitan de la presencia del Señor. El otro tema en Mizpa que fue tocado, por eso las lecciones de Mizpa son amplias: preparar el corazón. Y dijo en el 3b: y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos.
Hermanos, hay muchos filisteos. Hay muchos filisteos y muchos fariseos también. Pero hay muchos filisteos en medio de nosotros. Los filisteos son aquellos enemigos de Dios. Son los enemigos del pueblo. Son aquella gente que en medio de usted muchas veces, hermanos, cabalga. A la que muchas veces también usted escucha. Tienes que tener mucho cuidado con aquella gente que usted escucha. Porque hay personas, hermanos, que de verdad el enemigo usa. Satanás usa a mucha gente que usted ni lo pensaría. Usted tiene que discernir, porque hay gente que viene, hermanos, con un mensaje, viene con un señalamiento, viene con algunas situaciones y cosas a la vida suya, a decirle algo que no es de Dios. Y usted tiene que discernir. Los filisteos son férrimos enemigos de Dios. Y hay mucha gente que es enemiga de Dios y con su cara de piedad, lobos vestidos con piel de oveja, vienen a hablarte al oído sobre algunas cosas que nunca debes de hacer. Pero a veces en la soledad o en la angustia, o a veces en la misma necesidad de seres humanos, escuchamos cosas. Y a veces, hermanos, usted se le ha salido de casualidad alguna palabrilla por ahí a usted algún día que dice usted, de verdad que sí son mejores los que están allá que los que están aquí. Si a usted se le salió algún día eso, cuente que un filisteo te punzó por ahí. Cuente con que usted no logró discernir. Nunca será mejor la gente que no tiene a Cristo que la gente que tiene a Cristo. Porque aún con los defectos que podamos tener como personas, como cristianos, como iglesia, siempre seremos mejor que el que no tiene a Cristo. Porque el Espíritu Santo aún nos va a redarguir en medio de todo. De la mano del filisteo, porque Dios está en pacto contigo. Mizpa. Él es testigo en medio de nosotros. Otro aspecto de otra de las enseñanzas que están apareciendo ahí en Mizpa es una adoración. La adoración verdadera. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, hermanos, y la derramaron delante de Jehová. Aleluya. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Una verdadera adoración debe estar acompañada de una buena confesión. Quebraron el alabastro como aquella mujer que quebró el perfume y lo puso a los pies de Jesús. Hermanos, una adoración verdadera es la que nace de un corazón contrito y humillado. Una adoración genuina es la que sale de un corazón que se quiebra. Una adoración verdadera es aquella en la que usted y yo podemos confesar delante de mi hermano y de mi hermana, delante del esposo y de la esposa o de los hijos, que hemos faltado, que hemos fallado. Y por supuesto una confesión primeramente delante de Dios, de que Él se dé cuenta que nosotros a veces no estamos haciendo lo que es bueno y agradable delante de Él. Él ya lo sabe, pero Él espera que usted y yo lo confesemos. ¿Cuántos dicen amén? No se me duerman, hermanos, porque el que se me duerme ya tengo una estrategia aquí. Se llama el botellazo. Mi recomendación es, los sábados duérmanse bien temprano para que lleguen el domingo como si fuera lunes a trabajar. ¿Qué les parece el botellazo? Confesión. ¿Qué fue lo que dijo? Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Hermano, ¿contra quién usted cree que usted peca? A veces la gente, es más fácil pedirle perdón a alguien. Bueno, algunos dicen que es mejor pedir permiso que pedir perdón. Pero es más fácil llegar a decir, ay, mira, perdón, hermano. Pero asegúrese usted, cuando hablamos de Mizpa, estamos hablando de sinceridad, de transparencia. Y cuando alguien llega a usted y le diga, hermano, ¿usted me puede por favor perdonar? Por supuesto que usted y yo tenemos que darle el perdón. Pero asegúrese usted y recomiéndele al hermano, ¿y ya le pidió perdón al Señor? Porque hay gente que es muy buena para decir perdón. Ay, perdón. Y además, perdón, no tiene ningún problema de pedir perdón. Pero ha pedido perdón delante de Dios, ha derramado su corazón delante del Señor. Contra Jehová hemos pecado. Cuando usted y yo pecamos contra Jehová. Y después, por supuesto, tendremos que ir
al hermano y a la hermana y decir, hermano, perdón, me equivoqué, hermano, no era así, hablé mal de usted, le traté mal, le señalé. Eso es lindo, eso es una iglesia santa, eso es una iglesia distinta, eso es una iglesia que vive en Mizpa, eso es una iglesia que se plantea todas las formas desde el lugar de Dios, en el consejo sabio de Dios. Asegure con su hermano que usted le está pidiendo perdón y que el perdón primero fue delante del Señor. Hay muchas lecciones, pero esta es la última lección que en Mizpa se vio cuando fue citado el pueblo ahí. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, en el verso 15. Ese es en el 6. En el verso 6. En el 6, al final, juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Qué tipo de juicio es este? Yo no puedo entrar en esta mañana, pero yo espero que el Señor me dé vida para entrar en algunos de estos tópicos que hemos tocado en la forma general hoy, de lo que se vivió en Mizpa. Porque este juicio es un juicio conforme al corazón de Dios. El juicio de Dios tiene que empezar y tener estos argumentos. ¿Cuáles argumentos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los argumentos del justo juicio de Dios? Yo se los voy a pasar. No se los voy a decir. Número 1, que el arca del testimonio, como dice en el verso 1, esté ahí. Número 2, es que en Mizpa debe haber un despojo de los ídolos. ¿Qué debe haber? ¿Qué es lo primero, hermanos? ¿Un qué? La presencia de Dios está. 2, un despojo de los ídolos. 3, la preparación de los corazones. Número 4, una adoración genuina. Si no hay adoración, no hay confesión. Y 4, confesión de los pecados. Y número 5, juicio. El juicio que iba a venir de parte de Dios. Hermanos, Mizpa significa atalaya. Mizpa significa que usted y yo estamos de verdad haciendo un pacto. ¿Cuántos estamos claros con Mizpa? Estamos en pacto. Somos hermanos. Tenemos que hablarnos la verdad en amor, en transparencia. Tal vez usted no va a estar de acuerdo con todo conmigo, pero usted no tiene que estar de acuerdo en todo conmigo. Usted y yo tenemos que estar de acuerdo con el Señor. Y usted y yo, entre usted y yo, pues podrán haber diferencias. Ojalá que no hayan divisiones. Ay, les cuento otro milagro del libro menos leído. Eso es un milagro, hermano, es un milagro. Me encontré por allá un hombre y me dicen que hay un pastor que quiere hablar conmigo, y la reunión no estaba programada, pero bueno, al fin la programaron. Y cuando este hombre me empieza a hablar y me dice: pastor, ¿qué está haciendo usted? Hoy verá que me golpearon duro. ¿Qué está haciendo usted con este material? Con el material del libro menos leído. Me dice: este llegó a mis manos, el libro que yo escribí, que se llamaba Diferencias sin División, para ubicarlos. Dice: este libro llegó a mis manos a través de una persona que usted se lo dio, porque ahí estaba la dedicatoria. Dice: pero me lo prestó y yo lo he estado leyendo. Dice: y estas cosas que aquí dicen, hermano, yo lo digo eso para la gloria de Dios, ¿verdad? No crean que aquí vengo a rajar. ¿Sí? Dice: estas cosas son cosas que no se hablan, que no se tocan en el púlpito, y menos aquí, en medio de este lugar. Dice: yo necesito que hagamos algo. Dice: mi corazón ha estado inquieto, y cuando me di cuenta que usted venía, yo dije: necesito hablar con ese hombre. Necesito que ese hombre me pase y que me dé algo de esto, porque yo requiero, ¿verdad? Y él lo que estaba buscando en primera instancia era un permiso para usarlo. Y yo le dije: ve, hermano, no solo úselo, se lo regalo. Todo lo que diga ahí, si quiere, ponga que usted lo dijo. A mí no me interesa, hágalo.
y me dijo, lo llevaré al concilio de todo lo que es Asamblea de Dios allá. Dice, lo voy a llevar y de aquí montaremos en el instituto, dice, la enseñanza sobre demonología, porque él es un hombre que está metido mucho en la... Dice, y este libro dice, y quiero que venga, porque necesito que hagamos un seminario por lo menos de 3 semanas. Y le dije yo, ahí cuando yo paré los ojos. Y yo dije, no sé si me darán permiso, hermano amado. Hermanos, pero eso es un milagro que uno nunca sabe. Hermano, ese hombre tiene esa cosa ahí como el tesoro precioso. Y yo dije, wow, de verdad. Entonces fue escrito para ese hombre nada más, digo yo. Hermanos, pero son los milagros de Dios. ¿Y por qué quiero cerrar con esto? Porque otra vez, cuando estamos en pacto con Dios, cuando somos adoradores, cuando dejamos a los ídolos sueltos, los despojamos de eso, cuando confesamos el pecado delante de Dios, Dios viene haciendo las cosas y Él las hace de la manera adecuada. Hoy es un día de restauración. Hoy es un día en donde Mizpa tiene que ser una realidad. Vamos a tomar la Santa Cena y vamos a hacerlo, hermanos, entendiendo que es Mizpa, entendiendo que estamos en pacto, entendiendo que lo que yo hago hoy tal vez usted no lo entiende, hermano. Tal vez usted no entiende por qué está sentado aquí. Usted no entiende por qué usted dio su ofrenda aquí. Usted tal vez no está entendiendo por qué usted da su diezmo aquí. Usted tal vez no está entendiendo por qué usted está sirviendo aquí. Pero Dios sí sabe por qué usted está aquí, porque usted da la plata que da aquí, porque usted sí sirve. Dios sí sabe. Y un día de tantos, Dios, que es experto en levantar lo que Él sí sabe que debe ser levantado, usted encontrará el favor de Dios a través del pacto, a través del resultado que usted está obteniendo en el servicio, porque no es en vano lo que usted hace. Lo que usted hace lo hace para Dios. Lo que usted está haciendo aquí lo está haciendo para la gloria del Señor. Lo que usted está haciendo aquí redunda para la alabanza de su pueblo. Lo que usted está haciendo aquí, Dios sí lo mira. Y si aquí tal vez no le podamos golpear el hombro y darle muchas gracias por todo, aunque yo trato de hacerlo, pero Dios sí le dice gracias porque estoy en pacto contigo, gracias porque usted y yo estamos en Mizpa, usted está haciendo lo que usted verdaderamente yo le he puesto en su corazón. Hermano, yo le digo esto porque uno nunca sabe las cosas que usted hace y a quién van a impactar más allá, hermano. Espera primero en el Señor, y si las personas te aman, te agradecen y te abrazan, bendito el Cordero de Dios. Y así tendríamos que ser como iglesia, amarnos, bendecirnos, llamarnos, provocarnos al amor. Amén. Pero usted sí tiene que saber que Dios nunca te ha dejado solo.